Buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí continúo. Bueno, buenos días. A nosotros nos correspondió la fuente de carbono microbiano. Me presento, mi nombre es Ivonne Nachira Mayorga y junto a mi compañero Kevin Nicolás, pues les vamos a exponer sobre el tema. Bueno, la fuente de carbono microbiano, los microorganismos toman el carbono de dos grandes fuentes existentes, que es una fuente inorgánica y una fuente orgánica. En la fuente inorgánica se tiene el CO2, el dióxido presente en la atmósfera, y la fuente de carbono orgánica pues es plantas y animales en proceso de descomposición, las excretas de los animales, acerrín, etc. Y bueno, pues dependiendo de la fuente de carbono que usen los microorganismos, se clasifican en autótrofos y en heterótrofos. Y pues mi compañera les va a explicar los microorganismos autótrofos. Bueno, listo. Teniendo en cuenta pues que el carbón es el elemento más importante, abundante en los macroelementos y constituye más del 50% del peso seco de las células. Los autótrofos, estos son capaces de construir todas sus estructuras orgánicas a partir de dióxido de carbono con la energía obtenida de la luz o de compuestos inorgánicos. Estos además se clasifican en fotoautótrofos y quimioautótrofos. Los fotoautótrofos se subdividen en cianobacterias, en sulfosa y en purpurosas y sulfoporosas verdes. Y las quimiotrófas en quimiolitrótrofas, además se subdivide en nitrógeno y en hierro. Bueno, los microorganismos heterótrofos son aquellos que utilizan como fuente de carbono el carbono orgánico y se clasifican en fotoheterótrofas, que son los microorganismos que, haciendo uso de luz y una fuente de carbono orgánico, sintetizan sus propias biomoléculas o carbono orgánico propio. Y pues un ejemplo de estos microorganismos fotoheterótrofos son las bacterias no sulfurosas púrpuras. Y el otro tipo de microorganismos heterótrofos son los quimioheterótrofos, que son aquellos que por medio de la ruptura de enlaces químicos y una fuente de carbono orgánica fabrican carbono orgánico propio. Pues dependiendo de la relación que establezcan con el organismo o con el ambiente donde habitan, se clasifican en tres, que son las parásitas, las simbióticas y las aprófitas. Los microorganismos heterótrofos, quimioheterótrofos, parásitos, son aquellos que, por así decirlo, se roban el carbono del organismo o del ambiente donde habitan, y pues esto le afecta al organismo o al ambiente. Este microorganismo parásito es la salmonela. Y los microorganismos quimioheterótrofos simbióticos son aquellos que, tanto como reciben, dan algo a cambio. Y un ejemplo de este es Escherichia coli, que pues hace uso del carbono orgánico y a cambio da vitamina K. Y las saprófitas son aquellas que degradan materia orgánica. Y un ejemplo pues es el Streptococcus sanguinis. Y bueno, estas son las referencias que usamos y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por todo. Cordial saludo para todos, me presento, mi nombre es Ivonne Nachira Mayorga y junto a mi compañero Nicolás García les hablaremos sobre el experimento en la columna de Winogradsky y su relación con la fuente de carbono microbiano. Bueno, primero tenemos que entender que la fuente de carbono microbiano se divide en heterótrofos y en autótrofos. Los autótrofos son capaces de construir todas sus estructuras orgánicas a partir de CO2 y la energía obtenida de la luz o compuestos inorgánicos. La parte de heterótrofos se las explicará mi compañero. Bueno, continuando con el experimento en la columna de Winogradsky, iniciamos el montaje en la semana número 1, donde lo podemos evidenciar de esta manera.
Aquí podemos ver que todos los elementos que usamos se revolvieron y pues pasando las semanas empezaron a sedimentar. Más o menos duró 2 semanas así, donde en la semana número 2 su agua se volvió mucho más clarita y toda la tierra y todos los compuestos que se habían añadido quedaron al final. Para la semana número 3, instantáneamente el agua cambió su color, se volvió verde, como lo podemos ver en la imagen, y empezamos a observar que se iba formando una capa arriba, se iban formando como capas en la botella. Aquí podemos ver que ya empezaron a aparecer como una capita roja anaranjada y empezaron a aparecer algas. Así al transcurrir las 6 semanas. Aquí se puede evidenciar mejor cómo se va sedimentando cada uno de los elementos. La tierra o lodo en lo que ya se convirtió quedó en el fondo y pues ahí se van haciendo más o menos 5 capas de lo que usamos. Ya para la semana 6 podemos ver cómo se puede ver la capa de algas y la capa de todo lo que constituye nuestra columna de Winograsky. Aquí tenemos una imagen más clara en donde podemos evidenciar primero la zona aerobia, que es donde encontramos el O2, y podemos encontrar algas y cianobacterias. Bueno, en esta zona es la más rica en oxígeno y la más pobre en azufre. Esta tiene agua, en la parte del agua de la columna se contiene abundante población de microorganismos aerobios y el agua rica en materia orgánica. En la segunda zona encontramos la zona microaerófila. Aquí podemos ver que aquí soplan ambos gradientes, tanto de oxígeno como sulfato de hidrógeno, y pues hacen que aparezcan bacterias. Bacterias oxidadoras de azufre, y pues estas bacterias usan como fuente de energía el carbono, la materia orgánica, y oxidan el CO2, el H2S, que llega por la difusión desde la capa interior del azufre elemental. Bueno, para mi columna yo utilicé como fuente de carbono, utilicé el carbonato de calcio. Para la penúltima capa, la zona anaerobia, esta zona contiene H2S. En esta zona superior predominan las bacterias fitosintéticas aerobias, y aquí podemos encontrar las bacterias rojas no de azufre, que son bacterias fitoorgánicas que se pueden utilizar en la fotosíntesis y en presencia de la fuente de carbono orgánico, como he dicho anteriormente, carbonato de calcio. Estas son termófilas y crecen a temperatura de ambiente y forman una capa orgánica rojo anaranjada que nos apareció en nuestra columna de Winograsky. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás González Rincón, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Estancia, y a continuación, junto con mi compañera, estamos exponiendo la columna de Winograsky que realizamos. Bueno, el montaje inicial se realizó el 6 de octubre de 2021 y el resultado final se obtuvo el 10 de noviembre de 2021, es decir, 6 semanas después. Bueno, en la segunda semana, el 13 de noviembre de 2021, se evidenció un leve cambio en la coloración del agua y además la fuente de azufre se diluyó completamente. Aquí podemos evidenciar que el agua dejó de ser transparente y se tornó un poco más amarillenta. En la tercera semana, el 20 de octubre de 2021, se evidenció un cambio de color en la materia orgánica que se le adicionó, es decir, el papel higiénico, se empezó a tornar negra y también el agua se empezó a tornar un poco ya más beige amarillenta debido pues a la acción de las cianobacterias. Y también se empezó a percibir un fuerte olor.
En la cuarta semana, el 27 de octubre de 2021, se evidenció que la fuente de carbono se tornó totalmente negra y el agua dejó de ser amarillenta y pasó a estar más naranja. Además, el olor se intensificó y también se evidenció que el papel vinipel que cubría la botella se succionó, como que se sumió, y pues esto se debe a los procesos de fermentación que se estaban llevando dentro de la botella. En la quinta semana, el 3 de noviembre de 2021, se notó que el agua junto con la materia orgánica y la fuente de carbono se tornaron totalmente negras y en la parte superior se evidenció una delgada capa o una nata muy delgadita de color naranja rojizo. Además, el olor seguía estando presente. En la sexta semana, el 10 de noviembre de 2021, no hubo ningún cambio diferente al que se había notado en la semana 5, o sea que pues fue estable. Bueno, y pues los resultados pues son los siguientes. En la zona aerobia de la columna, o sea, aquí donde se evidencia la capa, pues se evidencia la presencia de cianobacterias, las cuales pues pueden presentarse de color verde o azulado, o pues en este caso, dependiendo del lugar donde se tomó la muestra, naranja, amarilla, rojiza, naranja. Y ya en la zona aerobia de mi columna, se puede evidenciar que está totalmente negra. Y pues esto se debe a la acción de las bacterias reductoras de sulfato. Y este color nos lleva a concluir que la muestra de suelo que se tomó pues es un suelo rico en materia orgánica y pues las bacterias reductoras de sulfato lo que hacen es degradar esa materia orgánica por medio de una reacción que se denomina la sulfato-reducción, en la cual se degrada la materia orgánica y se produce H2S, que es ácido sulfhídrico, y pues es al que se le atribuye ese olor característico como a huevo podrido que expide la columna. Y pues ya no se evidenció ninguna otra coloración en la columna, solo pues esa coloración negra y las cianobacterias que ya se explicaron. Bueno, y la fuente de carbono para los microorganismos heterótrofos presentes en la columna, pues es el papel higiénico que se adicionó, el cual representa una fuente de carbono orgánica. Muchas gracias por su atención.